Le doy la bienvenida a Rolando Silva Briceño. Él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo estás, Rolando? Bienvenido. Y preguntarte, teniendo en cuenta los intentos del gobierno federal de, digamos, poner orden, equilibrar las aportaciones, el manejo de las afores, de los recursos, ¿cuál es el balance que le das al día de hoy ante este escenario que tenemos? Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, Rolando. Muchas gracias, Gabriel. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio, por supuesto. Mira, es difícil evaluar hoy si las modificaciones que se hicieron recientemente, que podrían calificarse como de alto calado, tienen o no un efecto. Vamos a ver o estamos viendo que será como la implementación de algunas de estas modificaciones. Parece que uno que se tiene que tocar sin duda es el tema de las comisiones. Hay un tope en las comisiones, no estas fluctuaban con mucho más facilidad. Ahora se establece un tope que tiene una referencia ahí medio extraña, no es el promedio del equivalente de lo que cobraría en promedio entre Estados Unidos, Chile y Colombia, y trae como consecuencia que las comisiones que veníamos pagando se disminuyan, se lleven a un porcentaje mucho menor. De la mano con esta modificación, lo que se ha estado haciendo es buscar alternativas justamente para que la utilidad que perciben las afores no decrezca de la misma manera, y se están implementando procesos como modificar la obligación que tienen de enviarnos, porque aún sigue siendo una obligación el enviarnos por correo, ¿no? Incluso impreso un estado de cuenta, para ser sustituido por un tema electrónico que creo que a todos nos favorece. Ha habido varias modificaciones a nivel interno a través de la CONSAR para la capacitación de los agentes de Afore, ¿no? Y eliminar estas prácticas en donde lo que motivaba el cambio de una Afore a otra de un trabajador, lejos de ser el beneficio financiero que debería de ser el punto, pues se convertía en quien me daba, ¿no?, el mejor promocional, o quien me convencía. Incluso me parece que están trabajando en certificaciones para estos promotores. Modificaciones incluso que vienen desde el 2019, cuando se generan estas CIEFORES, los fondos generacionales, que dejan de tener la necesidad de tener una estructura tan robusta, gobierno corporativo por cada una de esas, para convertirse pues en entidades financieras con la misma eficacia, pero un tanto más flexibles, no más ágiles, menos costosa. Pensaría que hay un buen esfuerzo por parte del gobierno, por parte de la CONSAR, de los legisladores, en su caso, por regularlo, pero el efecto, Gabriel, lo vamos a ver en un largo plazo, para que las AFORES cumplan la función que deben de cumplir, que es almacenar dinero suficiente para que literal se compre una pensión con un buen retorno, que debería de ser lo que conocemos por una pensión digna. Creo que estamos hablando de décadas. Sí. Bueno, y ¿cómo sumas? Hay que recordar que, bueno, en los momentos más intensos de la pandemia, el 2020, parte del 2021, se habló sobre la presión a los sistemas públicos de las pensiones, en este caso privado, sobre todo la pensión en el sistema de los ahorros, que mucha gente pues no dedicó ahorros, una gran cantidad de personas sacaron el dinero de sus ahorros. Ya digamos, superamos esta crisis, hablando del tema pandémico en las afores. No, definitivamente no. Incluso me parece que va en incremento. El tema que es un indicador, no un indicador no agradable, pero son los retiros que se hacen por desempleo. Cuando tú tienes una Afore y después de cumplir con ciertos requisitos básicos, tienes derecho a tomar dinero de tu dinero, ¿no?, del que debías ocupar para comprar una pensión, para solucionar tu problema de desempleo. Y este pues, obviamente es un indicador de la situación, y ha ido en incremento. Las cifras históricas en los últimos periodos. Trae como consecuencia, uno, que nos deja ver la situación que tienen los trabajadores y la presión que ejerce en sus propios saldos, porque es dinero que va a hacer falta para comprar una pensión, y que adicional, y esto es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, estos retiros que se hacen por desempleo, que pueden resolver un problema, por supuesto, restan semanas de cotización.
Se restan semanas de cotización, que es el segundo factor que compone una pensión. Ingresos más tiempo trabajado traducido en semanas de cotización. Cuando yo retiro por desempleo, pierdo dinero, porque además pues tiene que ver ahí con un tema financiero de si voy ganando o perdiendo, igual que en el póker, y también pierdo semanas de cotización. A pesar de que a esto se ha intentado darle difusión, los retiros se están convirtiendo en cosa de todos los días y cada vez son mayores, sí, por supuesto, muy, muy común, mucho más de lo que debería de ser. Y nos habla de gente que tiene más de 40 días sin un empleo y además que tiene la necesidad de retirar lo que literalmente sería el tercer elemento del patrimonio, ¿no? Después de una casa y de un auto. Fíjate, qué interesante, verdaderamente está complejo este asunto, sobre todo pensando en que uno podría tener la idea de que ya superamos el COVID, ya tenemos una recuperación de empleos y como bien dices, pues se está convirtiendo en una práctica esto de estar descalabrando, porque así lo imagino, estar descalabrando el recurso que está en las Afores. Ahora, siguiendo esta misma ruta, tú comentabas al inicio que pues todavía no estamos a tiempo, todavía falta para hacer un balance sobre estas regulaciones. El mexicano ahorra, el mexicano le dedica ahorro pensando en que a las Afores las veo como algo que están ahí como en automático y uno mismo no está acostumbrado a ver, vamos a revisar y vamos a meterle dinero que esté moviéndose la Afore. Me parece que de pronto ahí se quedan, ¿no? Ahí quedan las Afores. Definitivamente no tenemos como país incluso una cultura del ahorro y sería injusto pensar, Gabriel, que es solamente un tema de cultura, también es un tema de posibilidad. O sea, estamos hablando que si nos acercamos a un consultor y le preguntamos, oye, ¿qué porcentaje tendría que ahorrar para acceder a una pensión digna? Cuando me hablan de un 15, 20%, prácticamente es imposible. No es imposible. La mayoría de los mexicanos no solamente viven al límite, sino que tienen gastos más allá de sus ingresos. Y para muestra está ahí el tema crediticio y de buró de crédito, en donde un porcentaje importante de los mexicanos antes de los 30 años tienen ya una referencia que les impide por mucho tiempo el poder ser candidatos a un préstamo. No existe una cultura del ahorro y de la mano con esto difícilmente hay la posibilidad de tener un excedente, un margen para ahorrarlo. Adicional a esto, y es un tema un tanto complicado, con esta modificación que se hace al sistema pensionario, al sistema de ahorro para el retiro, porque no tenemos un sistema de pensiones, al sistema de ahorro para el retiro, en donde pues se generan pensiones garantizadas que como van a funcionar es que con una combinación de tu promedio salarial de toda la vida y el número de semanas que cotizaste más tu edad, te llevan a una tabla que a través de, pensémoslo así, coordenadas, te da una pensión garantizada y ya no tiene que ver cuánto dinero tienes en la Afore, de forma que alguien recurrente podría no ver lo convertido en un beneficio y esta situación pues obviamente complica y desmotiva, ¿no? Oye, déjame preguntarte esto de pues, los privilegiados que puedan estar pagando, digamos, endeudarse con algo, con un crédito para pagar algo, ¿no? Eso me parece que, pues, así vivimos en México. Déjame ponerte en esta fórmula que estamos analizando, que tú también estás analizando, Rolando, la inflación. Además, el sueldo, pues, cada vez más precarizado. Creo que mucho menos le vamos a dedicar ese 15, ese 16% al ahorro, ¿no? Con esta inflación que tenemos, Rolando. No, es muy complejo, hay una pérdida de adquisitivo, hay una pérdida del poder adquisitivo ya sensible, sobre todo en las personas que menos ganan. Recordemos que parte importante de nuestra economía está en el sector informal, en donde pues justamente no está vinculado con un tema pensionario o de acceso a un fondo de ahorro. Hay una erosión en el poder adquisitivo y adicional a esto tenemos una regulación, pensemos un tanto laxa, en donde los créditos que se otorgan no son créditos sanos, no son créditos seguros y la forma más fácil de condenar a alguien a la pobreza es prestarle más dinero del que puede pagar. Entonces, cuando vemos estas instituciones que prestan
de poquito en poquito, y que lo que hacen es que acaban con ese pequeño margen que podrías tener, es condenarte a tener una deuda de por vida, a privarte de un crédito que se convierte en un crédito hipotecario y, por supuesto, a no poder generar ahorro. Y desafortunadamente, es decisión de cada quien lo que se haga con su dinero, pero si vemos que estos créditos tienen que ver con celulares modernos, con pantallas de televisión, con consolas de videojuegos, pues entendemos que aquí hay un problema, ¿no? Interesante esto que comentas, me llamó la atención, nos condenamos, muchas veces no lo vemos así. Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos en México, muchísimas gracias por este análisis. Gracias a ti, a tus órdenes.